Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. A finales de verano el sol brillaba en un cielo sin nubes y convertía la hierba en oro. Los druidas excavaron un estanque al borde del lago en el que se bañaban las sacerdotisas. Cuando el clima era tan cálido, las mujeres aprovechaban para lavar sus prendas y tenderlas sobre la hierba para que se secaran al sol, o se sentaban a charlar en los bancos a la sombra del roble. El pelo de Vivian había crecido un poco desde el corte estival, pero todavía un buen cepillado era suficiente para eliminar la suciedad. A esas alturas ya se había acostumbrado a llevarlo corto, y en días como ese agradecía que no le pesara. Tendió la túnica sobre la hierba y se tumbó, dejando que el sol tostara su cuerpo para que adquiriera el mismo color que los brazos y las piernas. Su madre estaba sentada en el tronco de un árbol. El cuerpo lo tenía en sombra, pero inclinaba la cabeza para que Julia la peinara y su cabello reflejaba los rayos de sol. La dama solía llevar el pelo recogido en un moño, pero cuando se lo soltaba le llegaba hasta la cintura. A medida que el peine pasaba por los mechones negros, destellos de color caoba recorrían la melena como si estuviera en llamas. Vivian observó con los ojos entrecerrados al resto de las mujeres que se estiraban al sol con el placer de un gato. Estaba acostumbrada a pensar en su madre como una mujer pequeña y fea, siempre ceñuda y de mal humor, excepto, por supuesto, cuando lucía la belleza de la diosa en el ritual. Sin embargo, en ese momento no era fea. Allí sentada era una diosa en miniatura. Su cuerpo parecía labrado en marfil. Su vientre suave estaba marcado por las cicatrices de plata de los embarazos y sus pechos eran firmes. Incluso parecía feliz. Vivian sentía curiosidad, así que desenfocó la mirada como le habían enseñado y vio el aura de Ana brillar con una luz rosada, más brillante encima del estómago. No era de extrañar, pues la dama parecía emitir destellos incluso cuando se la miraba solo con los ojos. De repente a Vivian se le heló la piel, pues tuvo una sospecha que la hizo indignarse, y se incorporó. Fue hasta donde estaba su madre arrastrando la túnica. Tienes un pelo precioso, dijo sin alterarse. Los ojos de Ana se abrieron y siguió sonriendo. Desde luego, algo había cambiado. Aunque claro, has tenido mucho tiempo para que te crezca. ¿No te ordenaron sacerdotisa cuando cumpliste 15 años y tuviste tu primera hija al año siguiente? Añadió con expresión reflexiva. Yo ya tengo 19. ¿No crees que ha llegado la hora de mi iniciación, madre, para que también yo me deje crecer el pelo? No. Ana permanecía inmóvil, pero su cuerpo estaba tenso. ¿Por qué no? Soy la novicia más antigua de la casa de las doncellas. ¿Es que estoy destinada a convertirme en la virgen de más edad de toda la historia de Avalon? Ana se sentó, pero la ira siguió sin apoderarse de su benevolente estado de ánimo. Yo soy la dama de Avalon y yo decidiré cuándo estás lista. ¿Qué lección me falta por aprender? ¿Qué tarea no hago bien? Gritó Vivian. La obediencia. Sus ojos oscuros emitieron destellos, y Vivian sintió como un golpe de viento cálido el poder de su madre. ¿Se trata de eso? Vivian echó mano de la única arma que le quedaba. ¿O solo estás esperando a poder prescindir de mí cuando des a luz al niño que llevas dentro? Vio cómo su madre se sonrojaba y supo que era cierto. Habría sucedido, supuso, durante el solsticio de verano. Se preguntaba quién sería el padre y si él lo sabía. Deberías avergonzarte. A una edad en la que yo debería hacerte abuela, tú has vuelto a quedarte embarazada. Quería sonar desafiante, pero incluso ella oyó la petulancia que había en su voz, y entonces fue ella la que se sonrojó. Ana se echó a reír. Vivian dio media vuelta, tomó su túnica y echó a correr mientras la risa de su madre la perseguía como una maldición.
Después de un verano de tanta actividad, Vivian se había puesto en forma. Salió a pasear y sus pies eligieron un camino seguro alrededor de la orilla del lago, lejos de Thor. El verano había secado la mayor parte del pantano y pronto se encontró más lejos de Avalon de lo que había estado desde el día en que llegó. Siguió caminando. No fue el cansancio lo que la detuvo, sino la niebla, que tapó repentinamente la luz. Vivian aminoró el paso. Tenía el corazón desbocado. Se dijo que solo se trataba de una niebla corriente que había salido de las aguas cenagosas debido al calor. Pero esas nieblas normalmente surgían cuando la noche empezaba a enfriar el ambiente y la última vez que había visto el sol debía de haber sido a media tarde. La luz que veía ahora era plateada y no provenía de ninguna dirección que pudiera identificar. Vivian se detuvo y miró a su alrededor. Decía que Avalon se encontraba a medio camino entre el mundo humano y el de las hadas. Quienes conocían el hechizo podrían atravesar las nieblas y llegar a la orilla humana, pero de vez en cuando algo iba mal, y un hombre o una mujer podían acabar en la otra realidad. Mi madre no sería tan insensata para dejarme cruzar las nieblas en dirección al mundo mortal, pensó cuando el sudor se le secó en la piel. El velo de niebla se estaba desvaneciendo. Dio otro paso y entonces se detuvo, pues la colina que tenía enfrente estaba llena de flores desconocidas. Era exuberante y hermosa, pero no era una tierra que le resultara familiar. Al otro lado de la ladera alguien cantaba. Vivian frunció el entrecejo, pues la voz, aunque agradable, tenía problemas para seguir la melodía. Con cuidado separó los helechos y miró por el borde de la colina. Había un anciano cantando entre las flores. Llevaba la frente rasurada como un druida, pero su túnica era de una lana parduzca y de su pecho colgaba una cruz de madera. La joven debió de hacer algún ruido, pues él la vio y sonrió. Bendita seas, muchacha, dijo con suavidad como si temiera que fuera a desvanecerse. ¿Qué haces aquí? Le preguntó ella mientras bajaba la colina. Yo podría preguntarte lo mismo, dijo él al mirarle los arañazos en las piernas y el sudor en la frente. Pues, aunque tienes el aspecto de un hada, veo que eres una doncella mortal. ¿Puedes ver a las hadas? Preguntó con curiosidad. Poseo ese don, y aunque mis hermanos de fe me advierten que esas criaturas son demonios, ilusiones, yo no puedo creer que algo tan bello sea malvado. Eres un monje muy poco corriente, le dijo Vivian mientras se sentaba a su lado. Eso me temo, pero no puedo evitar sentir que nuestro Pelayo tenía razón cuando predicaba que el hombre puede vivir virtuosamente y en paz con todas las criaturas del cielo. Me ordenó sacerdote el obispo Agrícola y tomé el nombre de Fortunato. Él consideraba la doctrina de Agustín, según la cual todos nacemos pecadores y solo podemos confiar en la salvación de Dios. Una herejía. En Roma piensan de otro modo y por ese motivo somos perseguidos aquí en Britania. Los hermanos de Inis Vitrin me acogieron y me dejaron el cargo de la capilla de la isla de los pájaros. Sonrió y entonces abusó la mirada y señaló detrás de ella. Shh, ahí está, ¿la ves? Vivian giró la cabeza. Un resplandor irisado emergió del saúco y se convirtió en una forma esbelta coronada con flores blancas y vestida con una túnica negra con reflejos tornasolados. Bondadosa madre, te saludo, murmuró la muchacha al tiempo que inclinaba la cabeza y colocaba las manos en el saludo ritual. Aquí tenemos a una doncella de la antigua sangre, hermanas. Démosle la bienvenida. En el momento en que la hada habló, el lugar se llenó de seres brillantes vestidos con cientos de colores. Durante unos instantes giraron alrededor de Vivian y la piel se le erizó al recibir las caricias de manos insustanciales. Después, entre risas, desaparecieron en un torbellino. Ah, ahora lo comprendo. Tú eres de la otra isla, de Avalon, dijo el padre Fortunato. Ella asintió. Me llamo Vivian. Dicen que es una isla sagrada, dijo sencillamente. ¿Cómo has venido a parar aquí? Lo miró con recelo, pero él le devolvió una mirada de una inocencia tan cristalina que la desarmó.
Nunca usaría nada de lo que le dijera en contra de ella o de su madre. Solo se preocupaba por ella. Estaba enfadada. Mi madre se ha quedado embarazada a su edad y a mí sigue tratándome como si fuera una niña. Vivian sacudió la cabeza. Ahora le costaba recordar por qué eso la había hecho enfadar tanto. El padre Fortunato abrió los ojos. No tengo derecho a aconsejarte, pues sé muy poco de mujeres, pero una nueva vida es sin duda un motivo de alegría, y mucho más si su llegada es una especie de milagro. Seguro que necesitará tu ayuda. ¿No te alegra la idea de cargar con el dulce peso de un bebé entre tus brazos? Entonces le tocó a Vivian maravillarse, pues en su resentimiento no había pensado en el niño. Pobre chiquitín, ¿cuánto tiempo le dedicaría la dama? El bebé iba a necesitarla. El padre Fortunato era un viejecito muy extraño, pero hablar con él la había tranquilizado. Miró a su alrededor preguntándose si podría encontrar el camino desde allí, y se dio cuenta de que la luz plateada, que no parecía proceder de ningún sitio, estaba transformándose en un resplandor púrpura moteado de destellos fantásticos. Tienes razón, ya es hora de volver al mundo, dijo el sacerdote. ¿Cómo encuentras tú el camino? ¿Ves esa piedra que hay ahí? Es muy antigua. A través de ella puedo entrar en el mundo de las hadas. Creo que existen varios puntos de poder como este donde el velo entre los mundos es tenue. A veces vengo aquí los domingos después de decir misa para alabar a Dios en su creación, pues si Él es el creador de todas las cosas, seguro que creó este lugar también y no conozco otro más bello. No obstante, si lo deseas, puedes venir conmigo. En la isla de Briga hay mujeres santas que te darán cobijo. Es la oportunidad que estaba esperando, pensó Vivian, escapar y buscar mi camino en el mundo. Pero sacudió la cabeza. Debo volver a mi hogar. Puede que encuentre otro lugar como este en que el velo sea tenue. Muy bien, pero recuerda la piedra. Siempre serás bienvenida cuando me necesites. El anciano se puso de pie y extendió los brazos en señal de bendición. Vivian, como si él fuera uno de los druidas decanos, se inclinó para recibirla. Diosa, guíame, pensó cuando el monje desapareció en la oscuridad. He hablado con coraje, pero no tengo ni idea de a dónde dirigirme. Se puso en pie, cerró los ojos y dibujó en su mente la isla de Avalon durante el ocaso púrpura, con el último brillo rosado del cielo occidental reflejado en las aguas. Cuando sus pensamientos se tranquilizaron, las primeras notas de música empezaron a caer en el silencio como una lluvia de plata. Su belleza era casi ultraterrena, pero de vez en cuando la música fallaba, y en esos momentos de imperfección humana sabía que no era música de hadas, sino la interpretación de un arpista que estaba por encima de cualquier ser humano. Si el cielo del país de las hadas nunca era completamente claro, tampoco era oscuro del todo. El atardecer púrpura le permitía ver el camino, y Viviana se dirigió hacia la música. En ese instante se oía más alta y era tan lastimera que tenía ganas de llorar. No eran solo los acordes lo que encogía el alma, sino la añoranza que salía de ellos. El arpista cantaba su pena a las colinas y a las aguas por un ser querido que había perdido. La nieve del invierno es blanca y bella, perdida, se ha perdido y lo lamento. Se derrite y deja la tierra húmeda y desnuda. Oh, puede que vuelva, pero nunca será lo mismo. Siguiendo la música, Vivian se halló en un sendero en el que la niebla de la tarde empezaba a levantarse del suelo. Siguiendo la música, Viviana se halló en un sendero en el que la niebla de la tarde empezaba a levantarse del suelo. En la distancia, la silueta familiar de Thor se recortaba contra el cielo, pero su mirada estaba fija en algo que había más cerca, en la figura de Taliesin, que tocaba el arpa sentado sobre una piedra. La flor que nace proclama la primavera, perdida, se ha perdido y yo lo lamento, pues caerá la fruta que de ella nacerá. Oh, puede que vuelva, pero nunca será lo mismo. A veces, cuando tocaba, las visiones que Taliesin conjuraba con su música eran tan vívidas que le parecía poder tocarlas con solo levantar los dedos de las cuerdas. Al principio la muchacha que llegaba a él, con su delicada forma envuelta en las nieblas del país de las hadas,
Parecía un ser de ese mundo. Elevaba la cabeza alta y el paso era tan ligero que no podía decir si tocaba el suelo, pero si era una visión, era de Avalon, pues ese paso era el de una sacerdotisa. Los campos estivales se llenan de oro. Aturdido la miró y sus dedos siguieron moviéndose por las cuerdas. La conocía y sin embargo era una extraña, pues su corazón llamaba a la niña que amaba y ella era una mujer y además hermosa. Grano que será pan antes de que llegue el invierno. Entonces lo llamó por su nombre y eso rompió el hechizo. Solo tuvo tiempo de dejar el arpa antes de tenerla llorando entre sus brazos. Vivian, corazón mío, le dio unas palmaditas en la espalda, consciente de que lo que tenía entre sus brazos no era el cuerpo de una niña. He estado muy preocupado por ti. La joven lo apartó y lo miró a los ojos. Estabas aterrorizado, lo he oído en tu canción. ¿Mi madre está aterrorizada también? Me preguntaba si estaría buscándome por los pantanos. Taliesin se paró a pensarlo. La dama había dicho muy poco, pero él había reconocido el miedo enfermizo en sus ojos. Está asustada. ¿Por qué has huido? Estaba enfadada, pero no te preocupes, no volveré a hacerlo, ni cuando nazca el niño. ¿Lo sabías? Añadió de repente. Vivian merecía saber la verdad, pensó él, y asintió. Fue en las hogueras del solsticio de verano. Vio en los ojos de la joven que ésta comprendía lo que estaba diciéndole y se preguntó por qué se sentía avergonzado. Así que esta vez sí lo recuerdas, le dijo con voz débil, y ahora no me necesitan ni tú ni ella. Vivian, eso no es verdad. Taliesin quería protestar y decirle que siempre sería un padre para ella, sobre todo ahora, cuando su madre llevaba a su hijo, pero en ese momento, en que parecía Ana de joven, reconoció que sus sentimientos no eran del todo paternales y no supo qué decir. No tiene intención de iniciarme como sacerdotisa. ¿Qué puedo hacer? Taliesin era un druida, y confundido como podía estarlo el hombre que había en él, el sacerdote respondió a esa súplica. Hay algo que puedes hacer como doncella, le dijo, algo que es de suma importancia para todos nosotros. Los 4 tesoros están custodiados por druidas. Nuestros sacerdotes llevan la espada y la lanza, y la bandeja la puede tomar una mujer, pero a cargo de la copa debe haber una doncella. ¿Aceptarás la responsabilidad? ¿Lo permitirá mi madre? Taliesin vio que la angustia de su rostro se transformaba en sorpresa. Creo que es la voluntad de la diosa, Vivian, y eso es algo que ni siquiera la dama de Avalon podrá discutir. Taliesin sonrió, pero en su corazón aún había pena, y en su mente tomó forma una nueva estrofa para su canción. La niña que antes reía y corría, ahora está perdida y lo lamento. Camina ahora como una mujer bajo el sol. Oh, puede que vuelva, pero nunca será lo mismo. En la región occidental, los hombres se apresuraban a recoger las cosechas, pues los sajones se aprestaban a empezar su cosecha particular con espadas ensangrentadas. Los rumores corrían por los campos como bandadas de cuervos. Un grupo de guerreros comandados por Hengest había quemado Caleba. Otro, guiado por su hermano Horsa, no había podido con Venta Belgarum, pero había saqueado Sorbio Dunum. Si seguían con las incursiones, seguramente se dirigirían al norte, hacia las riquezas que obtendrían en Aquasulis y en las colinas Mendip, pero había otro camino menos frecuentado que conducía directamente hacia el oeste y Lindinis. Si los sajones no eran suficientes para establecerse en aquellas tierras, desde luego sí tenían bastantes guerreros para dejarlas indefensas en un primer ataque y asolarlas en un segundo. Los bárbaros, decían, no les daban importancia a las ciudades ni a los talleres. Una vez acababan las existencias de vino, volvían para terminar con la cerveza. Lo que querían era tierra, tierra fértil y elevada que no se tragaran las olas saladas del mar, como había ocurrido en su país natal. Los habitantes del país del verano se decían unos a otros que estaban seguros en sus pantanos, pero en un año tan seco como aquel, la hierba de los prados más altos se había cegado para convertirla en heno, y los lugares que la mayoría del tiempo estaban ocultos por el agua eran ahora una alfombra verde de hierba resplandeciente. Pero Vivian vivía despreocupada,
Por más fieros que fueran los bárbaros, seguro que nunca llegarían a Avalon. Ni siquiera le importó cuando el embarazo de su madre resultó evidente, pues Taliesin había demostrado sobradamente que su palabra era tan fiable como su persona. Y por fin tenía un objetivo propio. Con las otras novicias había estudiado las leyendas de los cuatro tesoros, pero ahora se daba cuenta de que eso no había sido más que el principio, a pesar de que era mucho más de lo que sabía la mayoría de la gente. De momento no necesitaba más conocimientos, pues para manejar los objetos sagrados no hacía falta la sabiduría de la mente, sino la del corazón. Para convertirse en guardiana del Grial, debía transformarse. A su manera se trataba de un aprendizaje tan agotador como el noviciado, pero mucho más específico. Todos los días se bañaba en el manantial sagrado, cuyas aguas habían sido siempre la bebida de las sacerdotisas. Ahora comía mucho menos y su dieta se componía exclusivamente de frutas, verduras y cereales. No tomaba leche ni queso. Adelgazó hasta tal punto que a veces se mareaba. Se movía por el mundo como si caminara por el agua, pero en aquella luz trémula todo parecía transparente y empezó a ver entre los dos mundos cada vez con más claridad. A medida que su formación progresaba, entendía por qué no resultaba fácil encontrar una doncella para esa tarea. Una niña no tenía la fortaleza de mente ni de cuerpo necesarias, pero tal como funcionaban las cosas allí, una joven de su edad ya habría sido ordenada sacerdotisa y ejercido su derecho de asistir a las hogueras de Beltane. No le disgustaba que las otras muchachas que antes se preguntaban qué falta habría cometido para que retrasaran tanto su iniciación en los ritos, la miraran ahora con admiración. A medida que veía cómo el cuerpo de su madre se deformaba con el embarazo, Vivian caminaba serena y con gracia, exultante en su virginidad. Sabía que el grial, al igual que la diosa, se manifestaba bajo formas diversas, pero ella tenía claro que la más importante de todas era aquella que los druidas custodiaban, el radiante recipiente de la pureza. La víspera del equinoccio de otoño, cuando las fuerzas del sol y las sombras se equilibran, los druidas fueron a buscar a Vivian. La vistieron con una túnica aún más blanca que las suyas y la condujeron en silencio hasta una cámara subterránea. Allí, sobre un altar de piedra, había una espada con la vaina ajada por el tiempo. Apoyada en una de las paredes vio una lanza y a su lado dos hornacinas, una encima de otra. En la de abajo había una gran bandeja sobre un paño blanco y al verla de arriba Vivian contuvo la respiración, pues por primera vez contemplaba el grial. No podía decir qué aspecto tendría para ojos no iniciados. Quizás pareciera una copa de arcilla, o un cáliz de plata, o un cuenco de cristal con un mosaico de flores de ámbar. Sin embargo, lo que Vivian veía era una vasija transparente que no parecía hecha de cristal, sino de agua, que había tomado la forma del recipiente que la contenía. Estaba convencida de que sus dedos mortales podían atravesarla, pero le habían dicho que lo sostuviera, así que se adelantó. Cuando estuvo cerca sintió una fuerza que la empujaba hacia atrás. Era como si intentara avanzar a contracorriente por un río. O tal vez fuera una vibración. Pensó medio aturdida porque ya no sentía que le pitaban los oídos, sino un dulce tararear que poco a poco fue engullendo cualquier otro sonido. Cuando se acercó aún más, se preguntó si no desintegraría sus huesos. De repente Vivian sintió miedo y miró hacia atrás. Los druidas la contemplaban expectantes y la animaban a seguir. Se dijo a sí misma que los terrores que la atacaban eran irracionales, pero los sentía. ¿Y si fuera un plan urdido entre Taliesin y su madre para deshacerse de ella? Real o imaginado, sabía que si tocaba el grial asustada significaría su muerte. Se dijo que no tenía por qué hacerlo. Podía dar media vuelta e irse y vivir con la vergüenza, pero la muerte era preferible a la vida que había llevado. No tenía nada que perder. Volvió a mirar el grial y esa vez vio un recipiente que contenía un espacio inmenso preñado de estrellas. De esa oscuridad le llegó una voz, tan débil que apenas podía oírla, pero que sintió en los huesos. Soy la disolución de todo lo pasado. De mí nace todo lo que está por venir. Ven a mí y abrázame, y mis aguas oscuras te bañarán, pues soy el caldero del sacrificio. También soy el cáliz del nacimiento. Desde mis profundidades renacerás de nuevo.
Hija, ¿vendrás a mí y llevarás mi poder al mundo? Vivian sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pues en esa voz reconoció no a Ana, sino a la auténtica madre que siempre había ansiado. Dio un paso hacia el punto de equilibrio entre la oscuridad y la luz y tomó el grial. Una radiación deslumbrante que era ambas cosas y ninguna al mismo tiempo empezó a latir. Uno de los druidas profirió un grito y salió de la habitación. Otro se desmayó, pero los demás se quedaron allí con la boca abierta, aturdidos, y cuando la doncella, que sabía que en ese momento era algo más que Vivian, levantó el grial, todos los rostros resplandecieron de alegría. Pasó por en medio de ellos y subió la escalera portando el cáliz sagrado entre las manos. Con paso firme tomó el camino que conducía al manantial sagrado, y allí, donde el agua surgía sin fin desde sus fuentes ocultas, se arrodilló y lo llenó. Desde el nicho del pozo donde estaba oculto el frasco con la sangre sagrada que el padre José había dejado al cuidado de las sacerdotisas, llegó un resplandor como respuesta. El agua fluía clara y pura del manantial sagrado, pero dejaba una mancha de sangre sobre las piedras. Cuando Vivian lo levantó lleno de agua, el grial empezó a latir con un brillo rosado. Aquella preciosa luz brillaba como el alba a medianoche mientras Vivian proseguía por el camino que conducía al lago. Allí volvió a levantar el grial y vertió sobre las aguas su contenido, que cayó en un chorro refulgente. Para su visión alterada, el agua del manantial esparcía su brillo en pequeñas motas hasta que todo el lago se volvió opalescente. Todo lo que el agua tocara, lo sabía, quedaría bendecido, no solo en Avalon, sino en todos los mundos. A Vivian la ceremonia del grial le había dado una enorme paz, pero los sajones seguían hostigando el mundo exterior. Una tarde, varias semanas después, cuando los días se acortaban con la llegada de Sowen, una de las muchachas llegó corriendo del lago con la noticia de que se acercaba una barca. Quien remaba era Heron, uno de los habitantes del pantano que conocía el hechizo para atravesar las nieblas de Avalon. Pero el pasajero, por su ropa, era reconocible como uno de los monjes de Inisbitrin. Antes de que la suma sacerdotisa tuviera tiempo de decir nada, todos los que oyeron a la muchacha bajaron por el camino para verlo. Cuando el remero acercó la barca hasta la orilla, distinguieron al monje que iba sentado en la popa con los ojos vendados. ¡Padre Fortunato! Gritó Vivian acercándose a él. Ana le dirigió una mirada de sorpresa, pero no había tiempo para preguntas. Heron, ¿por qué has traído a este extraño sin mi permiso? El hombre de los pantanos se postró de rodillas, con la frente tocando el suelo, mientras el monje se volvía como si pudiera ver con las orejas. No llevaba las manos atadas, pero Vivian reparó en que no intentó quitarse el pañuelo. Señora, lo he traído para que hable por mí. Los lobos. Sacudió la cabeza y cayó temblando. Se refiere a los sajones, intervino Fortunato. Han saqueado Lindinis y ahora vienen hacia aquí. El pueblo de Heron, en la orilla sur del lago, ya está ardiendo en llamas. Su gente se ha refugiado en nuestra abadía, pero si los sajones vienen, como parece, no tenemos manera de oponernos a ellos. No culpen a este hombre, pues ha sido idea mía acudir a vos. Nosotros, los monjes de la abadía, estamos dispuestos a sufrir martirio por nuestra fe, pero nos parece excesivo que mueran hombres, mujeres y niños inocentes. Hemos intentado convertirlos, pero siguen teniendo más fe en los antiguos dioses que en los nuevos. No conozco ningún poder que pueda protegerlos, excepto el de Avalon. Extraño monje sos, si crees eso, exclamó la suma sacerdotisa. Puede ver a las hadas y goza de su favor, intervino Vivian. El monje volvió la cabeza en su dirección y sonrió. ¿Eres tú, mi bella doncella? Me alegro de que llegaras sana y salva a casa. Escucho tu petición, pero no es algo que pueda decidir en este momento, dijo Ana. Deberás esperar hasta que me reúna con mi consejo. Mejor aún, que Heron te devuelva a tu lugar. Si decidimos ayudarte, no hará falta que nos digas cómo. El debate en el salón de reuniones duró hasta bien entrada la noche. Desde la época de Caraucio, Avalon se ha mantenido en secreto, razonaba Helen. Antes de eso, por lo que he oído, la suma sacerdotisa intervenía a veces en los asuntos del mundo, pero nunca resultó bien. No creo que debamos modificar una costumbre que nos ha ido bien hasta ahora.
Uno de los druidas asintió vigorosamente. Así es, y creo que este ataque no hace sino demostrar lo acertado de nuestro aislamiento. Los sajones son paganos, dijo Nectan. A lo mejor nos hacen un favor limpiando la tierra de cristianos que llaman demonio a nuestra diosa y nos masacran como adoradores del diablo. Pero no solo matan a los cristianos, señaló Julia. Si exterminan a la gente de los pantanos, ¿quién conducirá las barcas que nos llevan y traen cuando debemos ir a Britania? Sería una vergüenza abandonarlos después del buen servicio que nos han prestado durante tanto tiempo, intervino uno de los druidas más jóvenes. Además, los cristianos de la abadía son diferentes, señaló Mandua tímidamente. ¿Acaso no eran amigos la madre Kayleigh y el fundador de la comunidad? ¿Qué mejor ocasión que esta para usar vuestro poder? Preguntó el druida joven. ¿De qué sirve la magia si no la utilizamos cuando hay necesidad? Debemos esperar el mensajero que los dioses han prometido, dijo Helen. Blandirá la espada y expulsará a los malvados de esta tierra. Pues más vale que nazca pronto, suspiró Mandua. Viva, que ya no podía controlar su exasperación, abandonó la sala. No podía sacar de su mente al padre Fortunato. Era obvio que no todos los cristianos eran unos fanáticos. Entre ellos también se encontraban hombres como él, y sabía que aún existía una conexión entre Avalon e Inis Vitrin. A pesar de las protecciones de las que se vanagloriaban las sacerdotisas, estaba segura de que la destrucción de Inis Vitrin afectaría sin duda a Avalon. Como le sucedía a menudo en los últimos tiempos, Vivian descubrió que sus pasos la habían conducido al santuario donde se guardaban los tesoros. Tenía derecho a ir y venir al lugar a su antojo, y el druida que estaba de guardia se apartó para dejarle el paso. ¿Por qué está vigilándolos? Se preguntó mientras miraba el fantasmal resplandor de poder que atravesaba los paños con los que estaban tapados. Sí, había utilizado el grial para bendecir la tierra, pero Avalon ya era sagrado. La tierra que había que bendecir estaba en el mundo exterior. Nadie había tocado la espada desde Gowen, y ella no sabía cuándo había sido la última vez en que se había usado la bandeja o la lanza. ¿Para quién estaban reservadas? Como si hubiera escuchado sus pensamientos, del grial surgió un resplandor brillante. Es lo que quiere, pensó Vivian maravillada. Quiere obrar en el mundo. Repasó mentalmente los últimos días. Aunque las restricciones rituales se habían relajado en las semanas que precedían al equinoccio, ella se había acostumbrado a su dieta y comía poco. Aquel día en concreto, con las emociones vividas, aún no había ingerido nada. Dio un suspiro y se dirigió hacia el grial. ¿Qué haces? Taliesin estaba de pie en el umbral, con el miedo reflejado en los ojos. No estás preparada. La ceremonia aún no se ha celebrado. Hago lo que debo hacer. Ustedes están demasiado divididos para tomar una decisión, pero yo solo veo la necesidad y siento que el grial desea responder. ¿Me negarás el derecho que me ha sido otorgado? Tienes el derecho, eres la guardiana del grial. Le costaba pronunciar las palabras. Pero no has entendido sus deseos, el grial te destruirá. Es mi vida lo que arriesgo, y también tengo derecho a eso, dijo con suavidad, y vio que el rostro del hombre se transformaba como sucedía en los rituales y en las ocasiones señaladas. ¿Cómo pasarás a la otra isla? Si es mi destino ir allí, el grial me mostrará el camino. Asintió con la cabeza. Así es. Ve al manantial y da 3 vueltas a su alrededor pensando en el lugar al que quieres ir, y cuando termines la última vuelta estarás allí. No voy a prohibírtelo, pero te seguiré si lo deseas para protegerte. Viviana asintió. Después tomó el grial en sus manos y le sobrevino un arrebato que eliminó su percepción humana. Taliesin comprendió que los poderes de Avalon estaban intactos, pues la doncella que transportaba el grial ya no era Vivian. Sin embargo, él estaba aún lo bastante consciente para sentir miedo y deslumbramiento por partes iguales cuando cruzaron el límite entre los mundos. Entonces, la dulce oscuridad de Avalon fue reemplazada por un olor a humo, y la canción nocturna de los grillos por gritos de hombres moribundos. Los hombres del dragón blanco atacaban Inis Vitrin. Algunos de los edificios más distantes ya estaban ardiendo. La gente de los pantanos intentaba defenderse, pero eran como niños en manos de los sajones. La batalla se desarrollaba lejos de las ermitas apiñadas junto a la vieja iglesia, por el huerto de los monjes
y en los cobertizos que habían construido alrededor del manantial. La doncella se detuvo a contemplar la escena. Llevaba el grial abrazado contra su pecho, aún cubierto, y todo su cuerpo parecía brillar. De las profundidades de la casa del manantial, Taliesin vio salir un resplandor rojizo. De repente alguien vio a la doncella y gritó. La gente de los pantanos retrocedió, pero los sajones, al escuchar la palabra tesoro, echaron a correr hacia ella con la lengua afuera como los lobos que siguen un rastro. Los sajones habían atacado con fuego. Eso era bueno, pensó Taliesin, pues los combatiría el poder del agua. Aunque sus aullidos lo atemorizaron, permaneció detrás de la doncella, que se mantuvo firme. Y entonces, cuando ya veía el reflejo del fuego en los dientes del primer hombre, levantó el paño que cubría el grial. Hombres de sangre, contemplad la sangre de vuestra madre, gritó con voz clara, y empezó a derramar el agua recogida en el manantial de Avalon. Hombres codiciosos, recibid el tesoro que deseáis y venid a mí. Para Taliesin lo que derramó fue un río de luz tan brillante que apenas podía ver, pero los sajones empezaron a ir de un lado a otro como si se hubieran quedado ciegos, gritando que los había tragado la oscuridad y el agua los envolvió y perecieron ahogados. En los días posteriores hubo tantas versiones de lo sucedido como ojos lo habían contemplado. Algunos monjes juraban que el mismo José se había aparecido con el frasco que contenía la sangre de Cristo que había llevado a Britania consigo. Los sajones que sobrevivieron juraban que habían visto a la gran reina del submundo justo antes de que el río que circundaba el mundo se levantara y los engullera. La gente de los pantanos, con aquellas sonrisas secretas que tenían, contaban cómo la diosa del manantial había vuelto a ayudarlos en momentos de necesidad. Fue Taliesin probablemente quien se acercó más a la verdad cuando informó a la suma sacerdotisa de lo ocurrido, pues era consciente de que las palabras humanas no alcanzaban para describir aquella otra realidad. Ni la propia Vivian pudo decir nada. A ella solo le quedaba un vago recuerdo del portento y la corona de flores de las hadas que el padre Fortunato le había hecho llegar a través de un hombre de los pantanos.